En el mundo tenemos bolsas relativamente tranquilas con tendencia al alza, las de Wall Street. Tenemos en materia de commodities unas proyecciones del petróleo que suben y bajan para quedarse el WTI alrededor de $50 y el Brent alrededor de $52, y nos parece que ahí se van a quedar un tiempo largo. Pero como les prometimos a ustedes, tenemos a un personaje muy cercano a esta casa y muy especial, que nos va a hablar del presupuesto general de la Nación. Lo que tenemos por ahora es la noticia de que van a reducir drásticamente el presupuesto de inversión y van a subir el presupuesto de funcionamiento. El peor de los mundos. Pero ¿qué es lo que pasa con el presupuesto nacional, doctor Miguel Gómez Martínez? Pues doctor Londoño, un feliz día para usted y para toda la audiencia. El gobierno presentó el anteproyecto de presupuesto a consideración del Congreso. Para el año 2018 se espera que el presupuesto general de la Nación sea de 235 billones de pesos, que se repartirían de la siguiente manera. 46% iría a las transferencias. Las transferencias son recursos que el gobierno central nacional le gira a los entes descentralizados y especialmente a las gobernaciones y a los municipios. Entonces casi la mitad del presupuesto se nos va en transferencias que sirven pues para atender servicios de salud, de educación, en buena medida los costos pensionales de los empleados del sector descentralizado, que obviamente es responsabilidad del Estado central. También el segundo rubro, y eso es muy preocupante, el 22% del presupuesto va para el servicio de la deuda. Para eso nos vamos a gastar el año próximo 52 billones de pesos pagando las obligaciones internas y externas que el gobierno ha contraído. Y como sabemos que el aumento de la deuda ha sido muy importante en los últimos años, pues es apenas lógico que el rubro del servicio de la deuda crezca. El tercer paquete grande del presupuesto es para gastos personales y generales. Aquí sí está incluida la nómina, más los gastos de funcionamiento del Estado. El Estado también consume papel, tinta, impresoras, computadores. Y para eso destinaremos el 17% del presupuesto. Y en último lugar, bien triste y bien arrinconado, está el rubro de inversión. Solo le vamos a dedicar a inversión, que es realmente lo importante del gasto público, el 15% del total del presupuesto, con unos 34 billones de pesos. Entonces sí, lo que está sucediendo es que el presupuesto se va en gastos y únicamente una fracción pequeña, el 15% del total, lo vamos a destinar a inversiones productivas que puedan generar más crecimiento y más empleo. Pero si desglosamos este presupuesto de 235 billones por sectores, uno se lleva algunas sorpresas. Por ejemplo, educación permanece estable, 35 billones de pesos, lo que quiere decir que en términos reales el presupuesto de educación baja. Eso a pesar de las huelgas y a pesar de todo el malestar de los maestros que hemos experimentado en los últimos meses y que llevaron a una de las huelgas más largas del sector educativo nacional. En cambio, crece 2 billones de pesos el presupuesto de defensa. Nos habían dicho que la paz implicaba que podíamos bajar el gasto en seguridad y defensa porque pues ya no necesitaríamos tantas fuerzas militares. Pues este presupuesto de este año, y es una buena noticia para las fuerzas militares, incluye un aumento del 8% en gastos para el sector defensa y policía. Bien extraño el posconflicto. Todos sabemos que el acuerdo de paz va a costar una fortuna, pero para el posconflicto únicamente le dedicamos 2.4 billones de pesos, que es muy poquito. De 235 billones, dedicarle 2.4 pues no es realmente nada, es poco más del 1% del total del presupuesto. Y ahora sí los sectores que van a sufrir muy duro. Agricultura, el presupuesto cae 29%. Minería, cae 41%.
Deporte, hombre, el deporte que nos ha dado tantas glorias recientemente y que nos hace tan orgulloso, pues le vamos a recortar en premio de los triunfos internacionales, le vamos a recortar el presupuesto en 62%. Y ciencia y tecnología, fundamental para garantizar el crecimiento en el largo plazo, una caída del presupuesto del 42%. Entonces se reducen agricultura, minería, deporte y ciencia de manera muy importante. Pero tranquilo, doctor Londoño, no se ponga ansioso. El presupuesto de la Presidencia de la República sí va a crecer 32%, pasando de 479.000 millones de pesos a 631.000 millones de pesos. O sea, en Palacio de Nariño no se va a sentir la austeridad, no va a haber apretón, no va a haber ninguna reducción de gasto, todo lo contrario, tendrán 32% más de recursos para gastarse en el año 2018. Bueno, esto es una verdadera calamidad. Entonces tenemos un servicio de la deuda de 52 billones de pesos. ¿Cuánto valen transferencias en términos de billones? 109 billones. 109, vamos en 150 billones. ¿Para un recaudo total de cuánto? ¿En cuánto se aspira a tener el recaudo tributario? Unos 110 billones se supone que podría ser posible, pero a eso hay que sumarle, todavía nos faltan pues casi 40 billones de gastos personales y generales, que es, digamos, la nómina dura. ¿Y pensiones? ¿Cuánto vale el hueco pensional? Pensiones está parcialmente, claro, solo la porción del año. Solo la porción de gastos del año está en transferencias a entes descentralizados, en esos 109 millones. Pero la inversión, en cambio, solo son 34 billones, que es muy poquito, es mucho menos que los gastos de funcionamiento. Claro, entonces, pero nos repite lo que tienen proyectado para recaudo tributario. Unos 110 billones se supone. 110. Sí, señor. 110. Entonces, entre transferencias y servicio de la deuda, nos gastamos mucho más de lo que vamos a recaudar. Sí, no, el presupuesto está desequilibrado, claro. Bueno, y entonces el resto de qué, ¿endeudamiento? ¿Más endeudamiento? No hay otra alternativa. Las fuentes de recursos del Estado, pues no son sino dos grandes capítulos. El presupuesto de rentas, que son los impuestos, los directos, los indirectos, las tasas, las multas, las contribuciones, y adicionalmente pues los recursos de capital, que es, digamos, la plata que el Estado tiene, le produce unos ingresos, pero los otros recursos de capital pues es deuda que buscamos y que necesitamos contraer tanto en el mercado interno como en los mercados externos de capitales. Bueno, y la productividad de las empresas del Estado, especialmente de Ecopetrol. El Estado pensará que Ecopetrol va a estar en condiciones de repartirle en dividendos una cantidad de dinero. ¿Eso lo tienen presupuestado? Pues se supone que este año termina la era de las vacas flacas y que si el precio del petróleo, que está incluido en el presupuesto, que es de $50, para muchos es un precio optimista. Si ese precio se mantiene, Ecopetrol recuperaría la capacidad no solo de darle dividendos a sus accionistas, sino adicionalmente de transferir algunos excedentes a la nación. Pero eso es una expectativa, no sabemos cómo va a estar el precio del petróleo el resto del año. El precio del petróleo es muy caprichoso, nunca hay seguridad sobre cuál va a ser su tendencia de corto y de mediano plazo. Lo que sí sabemos es que la estructura del presupuesto es mala. Y quería dejarles a los oyentes un datico curioso que publicó ayer el diario La República y que me pareció muy interesante. Si cogemos esos 235 billones de pesos del presupuesto del año próximo, eso es el 90% de la fortuna de Bill Gates. Es para que nos pongamos un poco en relación. O sea, todo el presupuesto de Colombia apenas representa el 90% de la fortuna del hombre más rico del mundo. Entonces ahí es que uno se siente realmente pobre. Ahí es cuando uno dice, caramba, estamos muy vaciados. Si todo el esfuerzo contributivo de los colombianos a duras penas ni siquiera iguala la riqueza del hombre más rico del planeta. Bueno, esa puede ser la situación. Un endeudamiento externo gigantesco, unos servicios de transferencia enormes y un proyecto de endeudamiento. Esto no es proyecto de presupuesto y no proyecto de endeudamiento, doctor Gómez Martínez. Sí, porque el presupuesto tiene que ser presentado en equilibrio.
Entonces, claro, cuando no hay suficientes ingresos, pues el saldo tiene que ser prevista la financiación, o sea, el endeudamiento de esos recursos faltantes. Y esa es un poco la triste historia de Colombia, que ve crecer lentamente su endeudamiento. Esa es una situación triste, sobre todo para las generaciones futuras, ¿no? Porque lo que estamos aquí es comprometiendo los impuestos de los jóvenes que entran a la vida activa, que van a tener que pagar esa deuda cada vez más grande. La deuda externa de Colombia ya está por el 43% del Producto Interno Bruto, que es para un país en vías de desarrollo como Colombia un nivel relativamente alto. Y por eso suenan las alarmas en las agencias que califican la deuda externa colombiana. Hay algo que no les suena, ellos están preocupados, ven los bombillos rojos que se alumbran y empiezan a decir, ojo, ojo, que Colombia va a tener dificultades fiscales en un futuro cercano, hay que mirar con cuidado la situación colombiana, y hemos venido recibiendo esos mensajes agridulces provenientes de estas agencias que son fundamentales para que Colombia tenga acceso a los mercados de capitales extranjeros. La idea del gobierno, con eso le dejo la última cifra, la idea del gobierno es volver a entrar en la senda fiscal que está prevista. Hoy el presupuesto general de la Nación tiene un déficit de 3.6% del PIB. La idea es bajarlo a 3.1 en el año 2018. Pero sea cual sea el gobierno que gane las elecciones el año próximo, va a encontrar una situación presupuestal muy delicada. Va a tener que enfrentar un chaparrón y una tormenta muy difícil, porque nos deja realmente con la olla muy raspada el gobierno Santos. Pues es que hablan de un déficit presupuestal de 35 billones de pesos. Sí, dígame. Cuando uno gasta más de lo que tiene, pues eso es insostenible. Eso lo sabe desde el ama de casa hasta cualquier empresario. Lo que pasa es que cualquiera lo sabe, que gastar más de lo que tiene conduce a la ruina. Tiene uno que vender lo que tiene que vender el televisor y la nevera y el carrito, o endeudarse. Colombia ya vendió televisor, nevera, carrito, le queda Ecopetrol y todo lo demás ya lo vendió, y entonces lo que le queda es endeudarse más, con una deuda que ya va siendo una carga pues insoportable. Es que 52 billones de pesos es como la mitad de todo lo que se va a recaudar en impuestos. Es el 22% del presupuesto, o sea, mal contados, uno del de cada presupuesto, sí, pero frente al recaudo. Frente al recaudo, pues sí, es casi el 50%. Bueno. Pero con respecto al presupuesto, pues uno de cada 4 pesos los estamos dedicando a pagar deuda. Póngalo eso en un presupuesto individual, en un presupuesto de una familia. Si de cada 100 pesos que recibe tiene que pagar 22 en crédito, pues está muy ahorcado, muy ahorcado. De lo que recibe, no, de lo que tiene presupuestado, porque lo que reciben son 109 billones. Sí, no, claro, es más en esa proporción. Pero si usted tiene que pagar tanto de intereses, pues naturalmente la situación, la disponibilidad que tiene para otros gastos se reduce inmediatamente, pero además uno está muy ahorcado. Si uno tiene que pagar tanto en intereses, es muy difícil salir adelante en la vida. Muy difícil. Doctor Miguel Gómez Martínez, muchas gracias por estar con nosotros.